Todos se burlaron de la nueva guardaespaldas del jefe de la mafia, hasta que ella se convirtió en la única que podía salvarlo. 3 días. Eso fue todo lo que le tomó a Mikhail Volkov enterrar a los 3 hombres en quienes había confiado su vida. No eran guardias inexpertos. Eran profesionales de élite que lo habían protegido a través de guerras de pandillas, intentos de asesinato y traiciones que habían destruido familias criminales rivales. Y sin embargo, cada uno de ellos murió de la misma forma. No porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque el enemigo ya sabía exactamente dónde estaría Mikhail. Parado sobre 3 tumbas recién cubiertas, Mikhail llegó a una conclusión que aterrorizó incluso a sus asesores más cercanos. La amenaza más grande no era el arma apuntándole. Era la rutina que todos esperaban que siguiera. A la mañana siguiente, sus asesores presentaron una lista de exoperadores de fuerzas especiales, veteranos militares condecorados y expertos en seguridad respetados internacionalmente. Mikhail cerró la carpeta sin leer más allá de la primera página. Encuéntrenme a alguien a quien nadie jamás esperaría que yo contratara. 24 horas después, la sala de juntas quedó en silencio mientras una mujer silenciosa y de talla grande, en un traje negro sencillo, entraba por la puerta cargando nada más que un delgado archivo. Varios guardaespaldas veteranos intercambiaron sonrisas divertidas. Uno murmuró que se veía completamente fuera de lugar. Naomi Hayes jamás los reconoció. Mientras todos los demás la miraban, ella ya estaba estudiando cada salida, cada cámara, cada reflejo en la habitación. Nadie lo notó, excepto Mikhail. Y antes de que terminara el día, la mujer en la que nadie creía que pertenecía ahí se convertiría en la única razón por la que el jefe mafioso más temido de Rusia todavía estaba con vida. La sala de juntas permaneció en silencio mucho después de que Naomi Hayes entrara por la puerta. Nadie se puso de pie para saludarla. Nadie ofreció un apretón de manos. La mayoría de los hombres simplemente la miraban fijamente. No porque reconocieran su nombre, sino porque no podían entender por qué Mikhail Volkov la había elegido. No era alta. No era de complexión robusta. No cargaba mochila táctica, ni rifle de asalto, ni ninguno de los equipos costosos usualmente exhibidos por especialistas de protección de élite. En un traje negro sencillo con su cabello oscuro recogido pulcramente detrás de la cabeza, se veía más como una empleada corporativa que como alguien que se esperaba separara entre un jefe mafioso y una bala. Varios guardias intercambiaron sonrisas de complicidad. Uno se inclinó silenciosamente hacia otro. Va a renunciar antes de que termine la semana. Naomi actuó como si no hubiera escuchado nada. En lugar de presentarse, caminó lentamente por la habitación, no sin rumbo, sino deliberadamente. Se detuvo junto a cada ventana, miró brevemente cada cámara de seguridad, midió la distancia entre la mesa de conferencias y las salidas de emergencia. Luego se detuvo junto a la estación de café. ¿Qué está buscando?, preguntó un guardia con una sonrisa divertida. Naomi tomó una taza de porcelana, la giró una vez en su mano, y la colocó de vuelta exactamente donde había estado. Hábitos, respondió. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que alguien pudiera preguntar qué quería decir. Ella siguió adelante. Mikhail observó el intercambio sin decir una sola palabra. A diferencia de todos los demás, no observaba hacia donde caminaba Naomi. Observaba lo que ella notaba. Después de varios minutos, Naomi regresó a la mesa. Me gustaría hacer algunos cambios. Un comandante veterano cruzó los brazos. Lleva aquí menos de 5 minutos. Lo sé. Y ya está cambiando nuestro plan de seguridad. Estoy cambiando sus suposiciones. Esa respuesta ganó otra ola de risas. Naomi esperó hasta que la habitación se calmara. La entrada principal se usa demasiado seguido. Las cámaras de seguridad sobre el corredor oeste se superponen entre sí, dejando un ángulo ciego cerca de los elevadores. El mostrador de recepción bloquea la ruta de evacuación más rápida. Señaló hacia una jardinera decorativa de mármol. Y eso debería moverse. El comandante frunció el ceño. Es una flor. Es piedra sólida, respondió Naomi con calma. Si alguien abre fuego desde el vestíbulo, se convierte en cobertura. Nadie rió esta vez. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque ninguno de ellos jamás lo había pensado. Uno de los guardias más jóvenes se encogió de hombros. Tal vez ha tenido suerte. Naomi no discutió. Simplemente continuó. Los espejos en el vestíbulo reflejan a cualquiera que entre por las puertas principales. Miró a Mikhail.
No necesitas voltearte para saber quién está detrás de ti. Por primera vez, Mikhail asintió. Muevan la jardinera. El comandante dudó. Señor. Muévanla. En minutos, el personal de mantenimiento rodó la pesada jardinera hacia su nueva posición. La habitación observó en silencio. Un cambio simple, y sin embargo de alguna manera hizo que el vestíbulo fuera notablemente más fácil de defender. Esa tarde, Naomi inspeccionó el garaje de vehículos. Pidió registros de mantenimiento en lugar de inventarios de armas. Revisó la presión de las llantas antes de revisar munición. Contó las llaves de repuesto. Probó los mecanismos de liberación de emergencia de las puertas. Cada mecánico con quien habló se veía confundido. Uno finalmente preguntó por qué le importaban más los detalles pequeños que los rifles. Naomi sonrió débilmente. La gente se prepara para ataques dramáticos. Cerró el cofre de un SUV blindado. Usualmente olvidan las fallas ordinarias. Mientras el día avanzaba, los susurros se extendían por el cuartel general. Algunos todavía creían que Mikhail había cometido un error terrible. Otros silenciosamente admitían que la nueva guardaespaldas notaba cosas que los operadores experimentados ignoraban. Esa noche tarde, la mayoría del edificio se había vaciado. Naomi permaneció sola en la sala de control de seguridad. Reprodujo el metraje de vigilancia de esa mañana. Una y otra vez. No buscando rostros. Buscando patrones. Entonces algo captó su atención. A las 8:17 de la mañana exactas, un repartidor entró al vestíbulo. Se quedó solo 12 segundos. Jamás entregó un paquete. Jamás se acercó a recepción. Simplemente miró alrededor y se fue. Naomi congeló la imagen, la amplió, imprimió el cuadro. Deslizó la fotografía en una carpeta sin decir palabra. Afuera de la sala de control, Mikhail había estado observando a través del vidrio durante varios minutos. No interrumpió. Simplemente notó lo mismo que había notado todo el día. Mientras todos los demás habían estado tratando de juzgar a Naomi, Naomi había estado tratando de entender a la gente que lo estaba observando a él. Y en algún lugar más allá de los muros del cuartel general Volkov, alguien ya había comenzado a observarla a ella. Al amanecer de la mañana siguiente, el cuartel general Volkov había regresado a su ritmo usual. Los choferes inspeccionaban vehículos blindados. Los equipos de seguridad revisaban radios. El personal de oficina se apresuraba a través del vestíbulo de mármol cargando café y pilas de papeleo. Para todos los demás, se veía como otro día ordinario. Para Naomi, se veía ensayado. Se paró cerca de las ventanas del vestíbulo con un portapapeles, diciendo casi nada. No estaba mirando. Estaba observando patrones. A las 8:05 de la mañana, el mismo camión de entrega de flores del día anterior pasó frente al edificio. No se detuvo. A las 8:11, una camioneta de mantenimiento se estacionó al otro lado de la calle. Los trabajadores jamás bajaron. A las 8:17, otro mensajero entró al vestíbulo usando el mismo uniforme de empresa que Naomi había visto en el metraje de vigilancia la noche anterior. Rostro diferente, mismo logo, misma ruta. Miró alrededor una vez, luego se fue silenciosamente. Sin entrega, sin firma, nada. Naomi anotó la hora. Exactamente 12 segundos. De nuevo. Cerró el cuaderno. Eso ya no era coincidencia. Era vigilancia. Caminó directamente hacia la oficina de seguridad. Extraigan cada cámara que cubra el lado este del edificio de las últimas 48 horas. Un técnico frunció el ceño. ¿Para qué? Quiero cada vehículo que se detuvo por menos de 30 segundos. Otro guardia escuchó la petición y rió. ¿Cree que alguien nos está estudiando? Naomi respondió sin alzar la vista. Sé que lo están haciendo. La habitación se volvió notablemente más silenciosa. Minutos después, el metraje llenó los monitores. Un camión, 2 camionetas, 3 mensajeros diferentes, choferes diferentes, placas diferentes, el mismo punto de parada, la misma pausa de 12 segundos. Naomi circuló cada cuadro con un marcador. Están midiendo visibilidad. Un técnico se acercó más. Están revisando las cámaras. No. Ella sacudió la cabeza. Están revisando su rutina. En ese momento, Mikhail entró a la habitación. Nadie lo notó excepto Naomi. Simplemente le entregó las fotografías. Las estudió en silencio. ¿Encontraste esto durante la noche? Encontré suficiente.
Miró las marcas de tiempo repetidas. Luego la posición idéntica de parada. Finalmente, miró hacia la ventana. Por primera vez, vio la calle de la forma en que Naomi la veía. No como tráfico, sino como preparación. Cancela el horario de hoy, dijo Naomi. Varios comandantes protestaron de inmediato. Imposible. Tenemos reuniones. Los gobernadores ya están esperando. Mikhail solo hizo una pregunta. Si quisieras matarme, respondió Naomi antes de que terminara, no atacaría durante una reunión. Atacaría mientras todos estuvieran enfocados en llevarte ahí. La habitación quedó en silencio. Mikhail lentamente cerró la carpeta. Nos vamos. Un comandante parpadeó. Pensé que dijo. Nos vamos. Se giró hacia Naomi. Tú eliges la ruta. Era la primera decisión operacional que jamás había delegado a alguien fuera de su círculo interno. Naomi desdobló un mapa de la ciudad. Ignoró cada ruta destacada por el equipo de seguridad. En cambio, dibujó una nueva línea a través de calles más estrechas. Agrega 6 minutos. Elimina cada ubicación donde alguien ya haya estudiado tus hábitos. El convoy partió justo después de las 10. Sin sirenas. Sin velocidad innecesaria. Solo movimiento silencioso. Dentro del SV líder, varios guardias veteranos todavía creían que la nueva ruta era excesiva. Uno se quitó los audífonos por unos segundos mientras se quejaba del cambio. Naomi lo notó. No dijo nada. Simplemente lo recordó. El convoy entró a un distrito industrial más antiguo. El tráfico se ralentizó inesperadamente. Barreras de construcción angostaron la carretera hacia un solo carril. El chofer principal dijo, sabía que esto pasaría. Naomi miró hacia adelante. Asfalto fresco, letreros de advertencia nuevos, equipo de construcción. Todo se veía normal. Entonces notó algo que no encajaba. Los trabajadores de la carretera usaban botas limpias, sin polvo, sin concreto húmedo, ninguna herramienta había sido usada. Se inclinó hacia adelante. Reversa. El chofer la miró fijamente. ¿Qué? Reversa. Ahora. No había tiempo de explicar. Mikhail miró una vez a través del parabrisas. Confiaba en ella. Hazlo. El sedán blindado se sacudió hacia atrás. El convoy se apresuró a seguirlo. Menos de 2 segundos después, las barreras de construcción explotaron hacia arriba. Una carga oculta desgarró el pavimento, lanzando placas de acero y concreto hecho pedazos hacia el aire. La explosión tragó el punto exacto hacia donde se dirigía el vehículo de Mikhail. Por un latido, nadie se movió. Luego cada radio estalló. Emboscada. Protejan al jefe. Fuego de arma crepitó desde los techos. Esta vez, Naomi no miró hacia la explosión. Ya estaba buscando el ataque real. Porque la explosión jamás había sido destinada a matar a Mikhail. Había sido diseñada para detenerlo. Y en algún lugar cercano, alguien esperaba a que el convoy entrara en pánico. El humo todavía flotaba sobre la intersección destrozada mientras los equipos de emergencia se apresuraban hacia el sitio de la explosión. La mayoría del equipo de seguridad de Volkov hizo exactamente lo que años de entrenamiento les habían enseñado. Corrieron hacia la explosión. Naomi no. Se quedó perfectamente inmóvil, estudiando todo excepto el fuego. Uno de los guardias senior le gritó. ¿No vas a ayudar? Sin apartar los ojos de la calle, respondió tranquilamente, si quisiera que estuviera muerto, la explosión no sería el arma. El guardia frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La explosión es hacia donde quieren que miremos. Solo entonces Mikhail notó que Naomi no observaba las llamas. Observaba a todos los que no las observaban. Un camión de reparto blanco salía lentamente de la siguiente cuadra. Los trabajadores de construcción ya estaban abandonando sus herramientas. Un hombre de chaqueta gris cruzó la calle sin voltear ni una vez a mirar hacia el caos detrás de él. La gente normal miraba hacia atrás. Él no. Naomi levantó su radio. Bloqueen cada puente hacia el este. Un comandante protestó de inmediato. Se van a dispersar. No. Ella sacudió la cabeza. Los profesionales no corren en pánico. Desaparecen. En minutos, los retenes policiales sellaron las salidas orientales del distrito. El camión de reparto fue encontrado abandonado menos de 20 minutos después. Adentro, los investigadores descubrieron guantes de trabajo nuevos,
insignias de identificación falsificadas y un mapa detallado de las rutas de viaje usuales de Mikhail. Nada conectaba el vehículo con su chofer. Todo adentro había sido cuidadosamente limpiado. Mientras los equipos forenses registraban el camión, Naomi caminó silenciosamente alrededor de él, sola. Se agachó junto a la llanta trasera. Luego tocó el lodo seco atascado dentro del guardabarros. Esto no se manejó por la ciudad. Un investigador se veía confundido. El suelo contiene polvo de cemento fresco. Ella se puso de pie. Vino de un sitio de construcción activo. Dentro de la hora, los equipos de seguridad identificaron el edificio inconcluso donde se habían ensamblado los explosivos. Los atacantes ya se habían ido, pero habían dejado atrás una verdad importante. Alguien había sabido exactamente qué ruta se suponía que tomaría Mikhail. De vuelta en el cuartel general, la atmósfera había cambiado. Nadie rió cuando Naomi entró a la habitación. Los mismos hombres que se habían burlado de ella el día anterior ahora la observaban con respeto cauteloso. No porque hubiera peleado contra nadie, sino porque había visto lo que todos habían pasado por alto. Esa noche tarde, Mikhail encontró a Naomi sola en la oficina de seguridad. Estaba reemplazando cada mapa de ruta a mano. Deberías descansar un poco, dijo. Tú también deberías. He aprendido a funcionar sin eso. Naomi no respondió. Mientras alcanzaba otro archivo, la manga de su saco se deslizó hacia atrás lo suficiente para revelar una cicatriz desvaída a través de su muñeca. No fue la cicatriz lo que captó la atención de Mikhail. Fue su reacción. Se jaló la manga hacia abajo casi al instante, como si estuviera escondiendo algo que jamás quiso que nadie viera. Ha sido herida antes. Naomi continuó organizando los archivos. Todos en esta profesión lo han sido. Tampoco duermes mucho. Duermo suficiente. Él sabía que estaba mintiendo. Los reportes de seguridad mostraban que había caminado cada piso del cuartel general 3 veces separadas la noche anterior. Siempre sola. Siempre revisando las salidas. Siempre terminando su patrulla en el mismo lugar. Afuera de su oficina. Después de un largo silencio, Mikhail habló de nuevo. ¿Quién te enseñó a proteger gente así? Naomi dejó de moverse. Durante varios segundos, no dijo nada. Finalmente, sin voltearse, respondió, alguien que ya no está vivo. Eso fue todo. Sin explicación. Sin historia. Solo una oración lo suficientemente pesada para terminar la conversación. Después de que Naomi se fue, Mikhail permaneció parado en la oficina vacía. Luego tomó el teléfono seguro sobre su escritorio. Quiero todo lo que tenemos sobre Naomi Hayes. Su jefe de inteligencia dudó. No hay mucho. Encuentren el resto. Menos de una hora después, llegó un archivo clasificado. La mayoría de las páginas habían sido tachadas, nombres removidos, ubicaciones borradas, párrafos enteros sellados bajo autorización federal. Solo unas pocas líneas permanecían legibles. Estado de la misión, completado. Protegido, sobrevivió. Pérdida personal, severa. Expediente del caso, permanentemente restringido. Mikhail miró la página final durante mucho tiempo. Luego sus ojos se detuvieron en una última entrada. Relación familiar, redactado. Antes de que pudiera leer más, las luces dentro del cuartel general parpadearon. En el mismo momento exacto, cada monitor de seguridad se apagó. Los generadores de emergencia restauraron la energía menos de 30 segundos después del apagón. Las luces regresaron. Los elevadores se reiniciaron. Las pantallas de vigilancia parpadearon de vuelta a la vida. Todo parecía normal. Excepto que no lo era. Uno de los analistas de ciberseguridad se apresuró hacia la sala de operaciones cargando una laptop. No apagaron nuestras cámaras. Mikhail alzó la vista. Copiaron el servidor. Cada grabación de seguridad de las últimas 48 horas había sido descargada durante el apagón. Rutas de vehículos, frecuencias de radio, distribuciones del edificio, procedimientos de emergencia. Alguien no había venido a destruir el cuartel general Volkov. Alguien había venido a aprenderlo. El silencio se asentó por toda la habitación. Mikhail lentamente se giró hacia Naomi. Tenías razón. Ella no respondió. Ya estaba revisando los registros de acceso. Ahí. Señaló hacia una entrada. La descarga comenzó 8 segundos antes de que fallara la energía. El analista frunció el ceño. Eso es imposible.
No, Naomi sacudió la cabeza con calma. Significa que quien quiera que hizo esto ya tenía acceso. La habitación quedó en silencio de nuevo. Un extraño no podría haber entrado al sistema tan rápido. Alguien dentro de la organización había abierto la puerta. Por primera vez desde que tomó el trabajo, Naomi se veía genuinamente preocupada. No porque alguien quisiera muerto a Mikhail, sino porque alguien parado a su lado quería que muriera. Durante los siguientes varios días, Mikhail canceló cada aparición pública. En lugar de esconderse dentro de su oficina, pasó la mayoría de su tiempo caminando el edificio con Naomi. Inspeccionaron muelles de carga, salidas de emergencia, techos, túneles de mantenimiento. Rara vez hablaban. No lo necesitaban. Por primera vez en años, Mikhail se encontró trabajando junto a alguien que notaba problemas antes que él. Una tarde, se detuvieron afuera de la cafetería de empleados. Un joven conserje accidentalmente dejó caer una bandeja entera de platos. El estruendo fuerte resonó por el pasillo. Cada guardia instintivamente alcanzó un arma. Naomi no. Se congeló. Solo por un segundo, pero Mikhail lo vio. Su respiración cambió. Sus ojos perdieron el enfoque. Ya no miraba los platos rotos. Estaba en algún otro lugar. En algún lugar años en el pasado. El momento pasó casi de inmediato. Naomi se arrodilló, ayudó al conserje avergonzado a recoger los platos rotos, preguntó silenciosamente si estaba herido, luego continuó caminando como si nada hubiera pasado. Mikhail no dijo nada hasta mucho después. Ese sonido. Naomi siguió mirando hacia adelante. ¿Te recordó algo? Ella permaneció en silencio. Él no presionó más. En cambio, le entregó una pequeña taza de papel con café de una máquina expendedora. Has estado despierta casi 20 horas. Dormiré después. Siempre dices eso. Por primera vez desde que se conocieron, Naomi sonrió. No fue una gran sonrisa. Solo lo suficiente para suavizar el peso que constantemente cargaba. Usualmente funciona. Mikhail la miró durante un largo momento. Pasas cada minuto protegiendo a otras personas. Pero nadie parece estar protegiéndote a ti. La sonrisa desapareció. Naomi bajó los ojos. Hubo alguien. Su voz apenas era un susurro. No pude protegerlo. Esa noche, después de que Naomi finalmente dejó el cuartel general, Mikhail volvió a abrir su archivo clasificado. Esta vez, ignoró las páginas redactadas. Buscó registros judiciales archivados, registros de despacho de emergencias, y bases de datos de periódicos locales. Pieza por pieza, la historia faltante se armó. 3 años antes, Naomi había evacuado exitosamente a un hombre de negocios durante un intento de asesinato. Su misión no había fallado. El cliente había sobrevivido. La persona que murió no fue el protegido. Fue su hermano menor. Se había interpuesto entre la bala del asesino y el hombre que Naomi había sido asignada a proteger. La investigación oficial lo llamó un espectador inocente. El reporte confidencial lo llamó baja civil. Naomi lo llamó familia. Había renunciado 6 semanas después. No porque hubiera fallado su misión, sino porque no podía perdonarse la vida que esa misión había tomado. Mikhail cerró el archivo en silencio. Por primera vez, entendió por qué Naomi jamás aceptaba elogios. Porque jamás celebraba el éxito. Porque trataba cada asignación como si un solo error pudiera destruir un mundo entero. Afuera de su oficina, pasos resonaron por el corredor. Uno de sus comandantes de seguridad más antiguos entró sin tocar. «Hay algo que necesitas ver». Colocó una tableta sobre el escritorio. La pantalla mostraba metraje de seguridad de la mañana de la emboscada. Un solo cuadro había sido mejorado. Un hombre se estaba quitando su audífono de comunicación segundos antes de que comenzara el ataque. Era el mismo comandante veterano que se había burlado de Naomi en su primer día. El metraje mejorado se reprodujo en completo silencio. Cuadro por cuadro. El comandante de seguridad veterano alcanzó su oído. Se quitó su audífono de comunicación. 7 segundos después, comenzó la emboscada. Nadie en la habitación habló. El comandante había servido a Mikhail durante 11 años. Había asistido a funerales familiares, negociado paz entre sindicatos rivales, recibido balas por la organización. Era el último hombre que cualquiera hubiera esperado que los traicionara. Mikhail miró a Naomi. «¿Lo notaste?» Ella asintió una vez. «El primer día». «¿Por qué no lo acusaste?» «La evidencia se gana la confianza».
La sospecha la destruye. Por un largo momento, nadie se movió. Luego Mikhail cerró la laptop. Tráiganlo ante mí. El comandante jamás llegó. Su oficina estaba vacía. Su teléfono había sido destruido. Su placa de seguridad ya había sido usada para desbloquear una salida de servicio menos de 10 minutos antes. No estaba huyendo. Había sido extraído. Naomi desdobló un mapa de la ciudad sobre la mesa de operaciones. Circuló una terminal de carga abandonada cerca del río. No se va a encontrar con la gente que le paga. Se va a encontrar con la gente que le prometió protección. Mikhail estudió el mapa solo brevemente. Luego ordenó que cada equipo disponible se movilizara. Esta vez, Naomi montó a su lado. Sin argumentos. Sin protestas. Solo confianza absoluta. La lluvia caía sobre el patio ferroviario desierto. Contenedores de embarque formaban corredores estrechos entre grúas oxidadas. Demasiado silencioso. Naomi salió del vehículo primero. Sus ojos se movían constantemente. Puertas. Ventanas. Techos. Reflejos. Entonces se detuvo. Están esperando. El fuego de armas estalló desde ambos lados. La primera oleada no apuntaba hacia Mikhail. Se dirigía hacia sus equipos de seguridad. Los atacantes querían separarlo de todos los demás. Exactamente como Naomi había predicho. Granadas de humo llenaron el patio. Las comunicaciones por radio colapsaron. La visibilidad desapareció. En algún lugar dentro del humo, una voz familiar resonó. Siempre fuiste demasiado leal, Naomi. Víctor Sokolov entró a la vista. A su lado estaba el comandante desaparecido. Ninguno de los dos hombres apuntaba un arma. No lo necesitaban. Un francotirador ya tenía a Mikhail en su mira. Víctor sonrió. Pasaste toda tu vida protegiendo a la gente, y cada vez perdiste a alguien. Naomi no respondió. No pudiste salvar a tu hermano. No pudiste salvar tu carrera. Y hoy tampoco lo vas a salvar a él. Por un momento, la vieja culpa regresó. Los recuerdos. El disparo. Su hermano cayendo. El silencio insoportable después. Entonces otra voz cortó a través de la lluvia. Silenciosa. Firme. Mikhail. Naomi. Ella lo miró. No le debes al pasado otra vida. Todo pareció detenerse. El miedo, la culpa, los años que había pasado culpándose a sí misma. Por primera vez, le creyó. El francotirador disparó. Sin dudarlo, Naomi se interpuso en el camino de la bala. El impacto la lanzó hacia atrás. Colapsó sobre el concreto mojado. No. La voz de Mikhail resonó por todo el patio. El hombre que jamás mostraba miedo cargó hacia adelante a través del fuego cruzado. Sus equipos de seguridad restantes lo siguieron. En segundos, los hombres de Víctor fueron abrumados. El francotirador fue capturado vivo. El comandante traidor se rindió. Víctor intentó escapar. Jamás llegó a la reja. Cuando finalmente cesó el tiroteo, Mikhail cayó de rodillas junto a Naomi. Sangre se extendía por su saco. Ella alzó la vista hacia él. Lo siento. Casi fallo de nuevo. Mikhail sacudió la cabeza suavemente. No. Su voz se quebró por primera vez en años. Cumpliste tu promesa. Y esta vez, yo también. Presionó ambas manos contra su herida mientras gritaba por el equipo médico. No te voy a perder. No hoy. No después de todo lo que has sobrevivido. Las puertas de la ambulancia se cerraron. La mano de Naomi permaneció en la suya hasta el último segundo. Semanas después, la investigación expuso una red de corrupción que llegaba profundamente dentro de la organización. Cada conspirador restante desapareció. La terminal de carga fue demolida. La antigua división de seguridad fue reconstruida desde cero. Bajo los protocolos de Naomi, la gente todavía llamaba a Mikhail el jefe mafioso más temido de Rusia. Pero dentro del cuartel general Volkov, algo había cambiado. Nadie reía cuando Naomi entraba a una habitación. Nadie cuestionaba su juicio. Y nadie se sorprendía de que la silla junto a Mikhail en cada reunión estratégica permaneciera permanentemente reservada. No porque hubiera recibido una bala por él, sino porque le había dado algo que ningún imperio, ninguna fortuna, y ningún ejército jamás podría. Alguien en quien pudiera confiar su vida. Mucho antes de que Mikhail alguna vez admitiera que amaba a Naomi Hayes, todos los demás ya lo sabían.